dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Y qué más dice? Cumple tu ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? La palabra, una curiosidad, esta palabra ministerio en el griego es la palabra diaconía. Esa es la palabra raíz, diaconía. Así que en la iglesia tenemos hermanos que sirven en el diaconado, porque el diaconado está estipulado que sea una manera de servir. ¿No dice amén? Servicio. Entonces, estos servicios, aleluya, los da el Señor para ministrar al cuerpo, pero también al mundo. Ahora, la Biblia dice, voy a leer, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Voy a leerle algo aquí de un comentario que hace alguien. Dice, hay variedades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pablo enseña que el Señor Jesucristo es el responsable por la diversidad de dones ministeriales que hay en la comunidad cristiana. La palabra griega diaconón realmente apunta a servicios que se entregan dentro del contexto de la iglesia. Servicios que se entregan dentro de la iglesia. Que fuera de la iglesia sin esos dones, y que fuera de la iglesia sin esos ministerios o servicios. Una manera de que usted podría saber si tiene un don, aleluya, es en la manera en que Dios lo usa más frecuentemente. Y si tiene un ministerio, Dios lo usará en ese ministerio de una manera prominente. Y las personas se van a dar cuenta de que ese es su ministerio. Sigo leyendo. Ahora, la palabra esta, operaciones, dice aquí claramente, y hay diversidad de operaciones. Ahora, la palabra operaciones se traduce como trabajo, se traduce como actividad, se traduce también como operación. La Biblia dice claramente que estas operaciones, en el griego es la palabra energema, esos energemas, estas operaciones las hace Dios. Entonces, la Biblia dice que los dones lo da el Espíritu, la Biblia dice que los ministerios lo da el Señor y que las operaciones las hace Dios. Es decir, Dios es el que opera esos dones, esos ministerios. Es el que los energiza, es el que los pone a funcionar, es Dios el que los activa. Y eso es importante porque es cierto que el Espíritu da los dones, pero esos dones llega un momento que se activan, aleluya, llega un momento en que se ponen a funcionar. Y es verdad que el Espíritu Santo da los ministerios, el Señor Jesús da, aleluya, esos ministerios, pero llega un momento en que Dios los pone a operar. ¿Usted puede decir amén? Amén. ¿Sabe? La palabra esta raíz, aleluya, se traduce o da una idea, para que me entiendan, una idea de energía. Esa palabra, le decía ahorita, la palabra operaciones, es la palabra energema. Esa palabra da una idea de qué, de operaciones, de actividad. Bendito sea el nombre del Señor. Da una idea de energía. Son acciones que son el resultado del poder energizante de Dios. Mira un ejemplo. Una persona puede prepararse para dar un sermón, pero ese sermón
ustedes saben, no sé si lo saben, pero hay técnicas para preparar ese sermón y usted puede prepararlo técnicamente muy bien. Pero ese sermón va a ser efectivo, ese sermón, aleluya, va a impactar a la gente si el Señor opera, aleluya, si el Señor energiza, aleluya, ese ministerio que puso en ese predicador. Si no, será un sermón muerto, será una palabra muerta, no tendrá impacto, aunque la Biblia sí enseña que la palabra de Dios no regresa jamás vacía. Ahora que hablaba de esto, me acuerdo de un hombre llamado George Whitefield. George Whitefield vivió en la misma época, aleluya, de Wesley. A George Whitefield le decían el príncipe de los predicadores al aire libre. Este hombre era un hombre extraordinariamente usado por Dios. Cuando él predicaba, el poder de Dios se movía extraordinariamente. Un dato curioso, él tenía una enfermedad pulmonar que dicen los médicos que con esa condición pulmonar que él tenía, no era para que tuviera la voz tan potente que ese hombre tenía. Él podía predicar sin micrófono al aire libre y su voz se podía oír a kilómetros. Pero no solo eso, cuando él predicaba, mire, en ese tiempo no es como hoy que usted ve determinados dones como lenguas y cosas así. En ese tiempo había pasado la iglesia por una etapa tal vez de declive. La iglesia estaba más bien fría. Y un grupo de jóvenes, donde estaban los jóvenes y donde estaba George Whitefield también, empezaron a buscar a Dios. Y el Señor empezó a llenarlos con su Espíritu Santo y a usarlos de una manera tan extraordinaria que mire, cuando Whitefield predicaba, el poder de Dios caía sobre la gente. El poder de Dios literalmente caía sobre la gente y se convertía en miles de personas, miles. En cierta ocasión estaba predicando acerca del juicio y leyó el versículo que dice que es necesario que el hombre muera una vez y luego comparezca delante de Dios. Y cuando dio esa palabra, alguien gritó en la multitud. Alguien gritó, déjame decirle, no cabían en el templo, eran al aire libre donde la gente oía los mensajes porque eran muchos. Cuando él dio esa palabra, alguien oyó esa palabra y gritó y murió. Volví a leer el texto que dice que es necesario que el hombre muera y luego comparezca delante de Dios, y otra persona gritó y murió. Y después de eso, el poder de Dios cayó en ese lugar tan extraordinariamente, hermanos, que conversiones, que nuevos nacimientos, que vidas transformadas, que gente llena del poder de Dios, aleluya, empezaron a ver en ese lugar, y sobre todo gente convertida. El temor de Dios, no el temor a la muerte, el temor de Dios, por el poder de Dios manifestado, aleluya, atrajo a los pecadores. En el tiempo de Wesley, no sé si ustedes han leído esa historia, pero en el tiempo de Wesley, Inglaterra estaba a punto de una guerra civil, como la misma guerra que hubo en Francia. Por poco hay una guerra como la que hubo en Francia, donde hubo mucha sangre. Lo único que impidió esa guerra, aleluya, fue el avivamiento que hubo en Inglaterra por medio de los hermanos Wesley. Mire esta historia. Wesley no tenía un lugar donde predicar. Primero que todo, había venido como un misionero a América, y era un misionero de la iglesia oficial en Inglaterra. Viene a Norteamérica a predicar el evangelio y se frustra, no tiene resultado, nadie se convierte, y vuelve muy decepcionado a Inglaterra. En el camino se topa a unos hombres que eran alemanes, y él veía que estos alemanes en el barco, que cuando parecía que el barco se iba a hundir, esta gente mantenía la paz, la tranquilidad. Él se acercó a ellos
y entendió que él necesitaba una cosa en su vida. Y era nacer de nuevo, regeneración. No era regenerado, no había nacido de nuevo. A partir de eso, él tiene su experiencia de nuevo nacimiento. Pero ocurre otra cosa. Después que vuelve a Inglaterra, ve la condición de Inglaterra, Dios lo levanta poderosamente y hay un avivamiento en Inglaterra tan extraordinario que los mineros, que eran gente ruda, malapalabrosa, gente que en aquel tiempo usaban animales de carga para extraer el carbón, para sacar el carbón y transportar el carbón de la mina, esa gente empezó a convertirse. Gente malapalabrosa, gente mal hablada, gente que nadie quería, empezaron a convertirse por miles. Y dice la historia que esta gente que hablaban mal, que eran malapalabrosos, que eran groseros, empezaron a tratar bien a los animales. Y entonces los animales no querían trabajar. La gente conocía que estos hombres, estos mineros se habían convertido porque empezaban a llorar y a quebrantarse. Gente ruda, gente que no lloraba. Cuando el Espíritu Santo los tocaba, empezaban a llorar. Y toda esa suciedad del carbón que tenían en la cara se chorreaba. La gente se daba cuenta que eran cristianos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con una gente que Él llama a un ministerio, aleluya, y comienza a hacer poderosas operaciones a través de esa persona. Oye eso, joven, oye eso. Poderosas operaciones. Primero, aleluya, el Espíritu Santo lo regenera. Pero en segundo lugar, el Espíritu Santo lo llena. El Espíritu Santo, aleluya, lo llena, lo equipa, aleluya. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo comienza a hacer poderosas operaciones a través de esa persona.